Derechos humanos digitales. El día de hoy vamos a estar hablando de estos derechos humanos digitales que ya también están contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que hay algunos de estos derechos que se están buscando en diferentes legislaturas, en diferentes leyes, adecuaciones o incorporaciones de los diferentes derechos humanos digitales. Por ahí hemos platicado en otras ocasiones del derecho al olvido. El día de hoy nos lo van a estar aclarando más. El derecho a que tú tengas internet. Varios de los derechos lo estaremos platicando el día de hoy con mi gran amigo, el doctor David Merino. Él es especialista en esta área, él es licenciado en Derecho, él es maestro en Derecho y, como lo comentaba, tiene el honoris causa de doctor y nos lo va a explicar estos derechos humanos digitales. ¿Estamos listos? Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez y, como lo habíamos anticipado, el día de hoy vamos a hablar de un súper tema. Ese tema que habla de los derechos humanos digitales, que ya estamos en una cuestión de modernidad. Hemos estado hablando mucho tiempo de los derechos humanos y ahora se le agrega un término de cuestión de digital. En el contexto todavía es más amplio de la cuestión de los derechos humanos, seguimos hablando de esa persona física, pero al final de cuentas es todo justamente con esto hasta que lo que estamos llegando el día de hoy por medio de redes, Facebook, YouTube, todo lo que son las cuestiones de redes que también pueden estar involucrados justamente con estos derechos humanos. Y el día de hoy tengo un gran amigo, aparte de ser una persona que tiene conocimiento justamente en la cuestión del área, y ahorita lo voy a presentar. Me voy a aventar un comercial y decir que es una inspiración de persona. Lo he conocido ya realmente algunos años. He aprendido mucho de él profesionalmente, pero sobre todo en una cuestión personal. Es una persona que se tiene que admirar por la persona que es y por lo que ha podido sobresalir, y aparte que irradia realmente una fraternidad con todas las personas que pueden catalogarse como sus amigos. Él es licenciado en Derecho, tiene conocimientos contables, él es maestro en tema de Derecho y también cuenta con doctorado, justamente en doctorado en tema jurídico, en tema legal. Y me estoy acercando a él justamente porque tiene el expertise y el conocimiento. Él es el coordinador del GIAO, que es del Grupo de Investigación y Opinión y Análisis, que ayuda a entregar documentos a la Cámara de Diputados en esta actual legislatura. Y me estoy acercando justamente para hablar de este gran tema, que serían los derechos humanos digitales. Él es el doctor David Merino. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y sobre todo pues por el concepto, ¿no? De verdad que es un gusto el estar aquí contigo y un saludo a todos los amigos que nos están viendo. No, aparte es un privilegio el tenerte tan ocupado que también a veces estás, te vemos en la cuestión de varias conferencias, estás muy pegado a la cuestión de las diferentes cámaras, senadores y de diputados, y al final de cuentas creo que tu labor de esto que estás haciendo de coordinar, aparte de que te nace por una forma de querer generar y poder ayudar al país, creo que al final de cuentas también te apasiona y está en ti ese sentimiento de poderlo hacer. Eres representante también de la ONU en la cuestión de aquí en México. O sea, eres una persona que te has dedicado a estar justamente en la posición donde estás. Bueno, con la ONU hemos colaborado en varios proyectos, hemos representado algunas agencias para algunos temas en concreto aquí en México y bueno, pues la idea es siempre colaborar, ¿no? En el Poder Legislativo, pues ahí estamos también dándole lata a esto de modificar el marco legal. Y bueno, pues el tema digital es algo que me apasiona desde hace tiempo y cuando lo mezclas con el tema jurídico, pues bueno, de estas combinaciones ahí medio interesantes que pueden salir. Ok, pues ahora sí que, si me permites, entramos en materia. No sé si me puedes dar un antecedente de qué es esto de los derechos humanos Eh, digitales.
Sí, claro. Mira, yo lo que te diría, y tomando algunos eh, datos que creo que son importantes, yo te diría, y hablando específicamente de México, ¿no? Específicamente hablando de México, nosotros podemos ver que 83 millones de personas son usuarios de Internet o somos usuarios de Internet en México, que más o menos es 70% de la población. Estos datos los saqué de la Asociación del Internet, que siempre es importante el saber la fuente, ¿no? De ahí es muy interesante ver que el tiempo promedio de conexión diaria es de 8 horas con 20 minutos y que el monto de operaciones en materia de comercio electrónico, nada más para que te des una idea, en el 2018 fue de 396 mil millones de pesos. Es decir, lo digital cada vez cobra más relevancia. Ahora, con el tema este del COVID, pues bueno, obviamente los que no estábamos digitalizados al 100, pues ya lo estamos, porque finalmente pues no nos quedó otra con el home office y las compras en línea y el súper en línea y los pagos también para hacer línea, el fintech, etcétera. Entonces, lo digital cobró más relevancia. Tenemos que recordar también que existen los derechos humanos. Estos derechos humanos que nosotros estamos platicando ahorita se les conoce como derechos humanos de cuarta generación. Estos derechos humanos, y para los que no son abogados, lo que yo les diría es los derechos humanos básicamente según los define la ONU. Son estos derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición que nos pudiera hacer distintos uno de otros. Hay derechos humanos muy importantes y básicos como el derecho a la vida o la salud y algunos otros como la libertad de expresión, la propiedad privada o libertad de opinión. Pero una parte bien importante es que estos derechos humanos, para efectos de estudio, se han ido segmentando por etapas. La primera etapa o primera generación nos protegía como ciudadanos frente al poder estatal. La segunda se consagran los llamados derechos sociales y propone un Estado que garantiza los medios de vida digna. La tercera es coherente con la globalización y lo que habla es más de derechos de la tierra, derechos hacia los medios naturales, derecho para la paz. Y ahora el derecho, con esta cuarta generación, pues lo que busca es proteger precisamente a la persona de la gestión de la tecnología. Hay inclusive una quinta generación que está ya en proyecto, que es la que tiene que ver con inteligencia artificial e inclusive con temas de robots. Pero ahorita, para efectos prácticos, nos enfocamos en la cuarta, que son estos derechos humanos que tenemos las personas con respecto a la interacción tecnológica. Estamos hablando entonces que este derecho de cuarta generación, como lo que estás comentando, pues justamente es una evaluación propiamente del derecho y que estaríamos hablando que viene ligado con movimiento internacional, que al final de cuentas no estamos descubriendo aquí el hilo negro, sino que al final de cuentas estamos retomando muchas de las cosas que ya se están platicando a nivel internacional y que son importantes para que el mexicano o que las personas que puedan estar aquí en México tengan este panorama y este análisis justamente de la evolución de la cuestión del derecho. ¿Sería correcto, David? Sí, básicamente uno de los temas aquí más importantes, repito, es la interacción tecnológica, pero también relacionada con otras libertades que ya teníamos, como por ejemplo la libertad de expresión. Bueno, existe la libertad de expresión en redes, pero en general hay un derecho en México, una garantía individual además, el derecho humano, que es la libertad de expresión. Entonces, estos derechos humanos, algunos sí son súper específicos por el tema de utilización de redes, por ejemplo, de neutralidad de la red, es súper específico, pero hay otros que finalmente tienen que ver, inciden o tienen relación con los derechos humanos tradicionales que ya nosotros manejamos y conocemos. Por ejemplo, si hablara y si no, si estoy en algo erróneo, ahí me ayudas a encauzarnos en la Sí. realidad. Por ejemplo, el derecho a tener internet aquí en México y que de hecho ya en muchos lados ya está habilitado, abierto por algunos alcaldías o municipios, hablando de la Ciudad de México o en algunos estados, ¿podría caber esto del Internet para el mexicano como una calidad de derechos humanos? Sí, bueno, aquí hay un tema importante. Desde el año 2011, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó, y hay que recordar que México es miembro de la Asamblea General,
aprobó esta asamblea el derecho al acceso al Internet como un derecho humano fundamental. En el 2013, México tomó precisamente esta obligación y lo incorporó precisamente a la Constitución Federal nuestra. Esa es una de las características que tiene nuestra Constitución. Se reformó el párrafo tercero del artículo sexto de la Constitución Federal en el 2013 y derivado de esa reforma, en la Constitución Federal sí se contempla ya el derecho al acceso al Internet como un derecho humano. Ahora, recientemente en algunos congresos estatales se han presentado iniciativas, por ejemplo el de San Luis Potosí, para que se replique también un párrafo igual. Lo que nos dice, y aquí eché mano del libro, el que es donde viene, para no dar información errónea, lo voy a leer tal cual. Dice, el tercer párrafo del artículo 6, el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Entonces, ahí está, digamos, ya legislado desde hace varios años el acceso al Internet como un derecho humano en México. Los otros, bueno, pues estamos en trabajo para que puedan estar en la legislación, ¿no? Y aparte estamos hablando que, o sea, dices, ya es un tema constitucional, algo que al final de cuentas todos los mexicanos ya lo podrían tener, pero estamos hablando que ya la realidad también es algo diferente, porque hay muchos municipios, hay muchos lugares donde con trabajos puede llegar la cuestión del teléfono y ahora que llegue la cuestión del internet todavía va a ser mucho más complicado. Por ahí dice, ¿no? Es más fácil que llegue un refresco de color rojo muy famoso o el osito Bimbo más famoso también de aquí de México a cualquier localidad que lo que puede llegar a la cuestión del Internet, ¿no? O sea, estamos hablando que es complicado, pero sí sería entonces, como dices, un ejemplo de estos derechos humanos digitales. ¿Qué otros ejemplos podríamos tener? Bueno, hay varios de los cuales te puedo comentar. Algunos se les harán muy conocidos y otros a lo mejor no tanto, pero te puedo decir, por ejemplo, que existe una oficina o un grupo de estudio asignado directamente a la oficina del secretario general de la ONU, don Antonio Guterres, que precisamente para el estudio de temas digitales, ¿no? Eh, el último estudio que hizo la ONU fue el 2 de julio del 2018 y ratificaron la importancia de los derechos humanos y el Internet. Tenemos algunos derechos como neutralidad de la red, el derecho a la educación digital, la protección de los menores en Internet. De eso deriva la ley COPA, ¿no? Que ahora es muy conocida, el derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral, el derecho a la desconexión digital, también hablando laboralmente, el de la protección e integridad personal ante la tecnología, la libertad de expresión en la red, la identidad personal digital, la privacidad en el entorno tecnológico, la transparencia y responsabilidad algorítmica por el uso de algoritmos, el derecho a disponer de una última opinión humana ante decisiones de sistemas expertos o de inteligencia artificial, el derecho a igualdad de oportunidades de economía digital, el derecho a garantía de consumidores en el derecho digital, el derecho a propiedad intelectual a la red, el de accesibilidad universal a Internet, el de imparcialidad de la red, el de red segura, el derecho al olvido, el derecho al legado digital y el derecho a la portabilidad. Básicamente esos son ahorita los que tengo así a la mano. No creo que haya muchos más, se van a haber ido uno o dos, pero básicamente son estos, ¿no? Y si te das cuenta, pues muchos ya están contemplados en nuestro marco jurídico mexicano y otros, pues bueno, se está trabajando para desarrollarlos. Y bueno, algunos más, pues yo considero que ya están inclusive contemplados en la ley, pero simplemente hay que ajustarle dos tuerquitas para que también cubra el panorama digital. Oye, del conteo que ahorita que está diciendo, o sea, a mí me sorprende que realmente tan desconocido el término de derechos humanos digitales y son un montonal, o sea, independientemente con lo que digas que han podido ser una evolución de los derechos humanos normales, allá nada más en una cuestión digital, pero creo que por parte o por lo menos lo hablo a nivel personal, un desconocimiento de todo lo que pueden caber en la cuestión de los derechos y que muchos hasta los asumimos en una cuestión
tan básica o tan normalizada que no te das cuenta, ¿no? Justamente pensaría que uno de los temas es la aprobación, los contratos inteligentes que pueden ser en redes como el tema de Facebook, que estás autorizando sin tú meterte realmente en una lectura, estás hablando de justamente todos estos derechos digitales. Sí, los derechos digitales son bastantes, se han ido evolucionando. Efectivamente, como te decía, pues algunos nacen o tienen su origen en los derechos humanos tradicionales, algunos otros son súper específicos, pero sí, cada vez, además es muy chistoso porque la interacción diaria que tenemos con la tecnología hace que no nos demos cuenta de varias cosas. Uno, cuánto dependemos ya de la tecnología, es un punto. Dos, cómo han cambiado nuestras relaciones, tanto humanas como tecnológicas, también han cambiado. Inclusive la interacción entre nosotros. Yo me acuerdo, no sé, el caso tuyo, ¿no? Que también tienes tu consultora y tus clientes. Pero antes tú le decías, oye, fíjate que tal tema, pues, ¿por qué no lo vemos por llamada? O nos echamos un WhatsApp o por videollamada. Y te decían que no. Había que ir. Aunque tú supieras que era algo que te iba a tomar 20 minutos nada más, había que ir, ¿no? Entonces había que aventarse una hora de camino, 20 minutos de charla en persona y una hora de regreso. Ahora pues no quedó de otra. Entonces muchas de las personas nos dimos cuenta que verdaderamente la tecnología ayuda en la medida que la utilicemos adecuadamente. Y entonces ahora estamos viviendo el tema de derechos humanos digitales. Oye, me van a censurar lo que digo, no lo van a hacer. Oye, ¿hasta qué hora tengo que estar conectado y hasta qué hora no? Oye, ¿qué pasa si estoy en horario de trabajo, de home office? Resulta que me fui al súper y me marcan, ¿no? O sea, videoconferencia, o tengo que estar físicamente, o sea, todo ese tipo de cosas ha llegado para cambiarnos un poquito la vida y muchos de esos derechos ya están siendo tocados por los legisladores. Entonces ya hay iniciativas presentadas en materia de estos derechos, no de todos, pero de varios de ellos, y bueno, habrá que esperar. Ahí en ese orden de ideas, como lo que estás comentando, también estarían entrando algunos otros temas como dices, estoy en mi casa y me están hablando por teléfono, tengo que conectarme a la cuestión de internet, pero ya es mi día de descanso, o sea, los fines de semana, que es justamente también lo que está diciendo el derecho a la desconectividad, que al final de cuentas debe de haber un punto parámetro en decir, ¿sabes qué? Ya terminé mi horario laboral, yo necesito algo, una cuestión de relajarme, de estar pensando ya en otras cosas. Lamentablemente, como lo estás diciendo, el día de hoy nos agarró por sorpresa esto de home office y el día de hoy muchas de las personas lo que me dicen, el día de hoy estoy trabajando más. O sea, si bien yo salía tarde de la cuestión del despacho de trabajar, ahorita nos quedamos a trabajar todos los días hasta 12 o 1 de la mañana porque lo ves más sencillo estar en tu casa, ya no te tienes que transportar, entonces puedes agarrar tiempos todavía más, pero ahora ya está, extrañamos la cuestión del tráfico porque todavía eso te servía para poderle romper el clic a lo que estabas trabajando. Entonces, Sí. creo que sí es muy importante lo que comentas. Sí, el derecho a la desconexión digital, por ejemplo, es una propuesta de modificación que hizo el senador Ricardo Monreal y que precisamente tiene que ver con esto, a que independientemente de que tú estés físicamente o digitalmente a disposición de tu patrón, pues hay horarios, no hay un momento para todo. Entonces, después de cierta hora, tú tienes el derecho de no contestar el teléfono sabiendo que o correos o mensajes, ¿no? Sabiendo que se trata de temas de trabajo. Eminentemente de tu contrato se establece que tú tienes un turno voy a inventar, la gente de seguridad, ¿no? 24 horas y descansas 24. Bueno, pues ahí sí a cualquier hora, pero dentro de lo que es tu actividad laboral y tu horario, tienes solamente un tema. Yo tengo que confesar que yo hace unos días platicaba con mi esposa y le decía, oye, yo después de las 10 de la noche ya de plano pongo el no molestar del teléfono, pues sí, la función, porque me pasaba también que de repente, pues a ciertas horas, me buscaban clientes, inclusive me llegaron a marcar hasta 11 y feria de la noche. Entonces, obviamente, pues es hora en la que tú ya estás con la familia, estás descansando, estás preparándote para el día siguiente, ¿no? Y tenemos que ver que este tema digital o de home office
pues finalmente sí llegó para modificar muchos temas, inclusive ese que tú dices. Realmente muchas de las personas ahora trabajan más de lo que trabajaban si estuvieran de forma física en la empresa. Ahora, otro de los que estás comentando y creo que es muy importante y ya lo he llegado a un poquito a medio a una cuestión con los clientes de ver este gran problema es el derecho al olvido. Ujú. Del derecho que comentas, creo que hay un ejemplo muy claro con las operaciones simuladas y la forma en que lo está llevando la autoridad del 69, que no solamente es este caso, porque pueden ser muchísimos casos con el tema de pensiones alimenticias, pueden ser un montonal de cosas que podrían estar sucediendo y el derecho al olvido, el que el día de hoy te estén saliendo en una cuestión de redes y que realmente tú cómo hacer para quitarte de lo que están en redes y que al final de cuentas no quieres que esté ahí. Sí, ese es un tema que a mí me gusta. Digo, debo confesarte que inclusive tengo publicado un ensayo en, en uno de los compendios de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal del año pasado, precisamente el del 2019. Se publicó un ensayo mío que se llama El derecho al olvido como derecho humano de los contribuyentes en materia de impuestos digitales. Y precisamente tocamos ese punto, es decir, si algún contribuyente, el que sea, aparece en la lista, voy a inventar de 69, de dos IFOs, tiene dos opciones, ¿no? Una, no hacer nada, y dos, pues llevar el proceso para desvirtuar lo que ahí se presume. Algunos lo han logrado, porque luego me dicen, es que eso es muy complicado. Sí, pero algunos lo han logrado, o sea, no es imposible. Ahora, ¿qué pasa si tú le ganas al SAT y demuestras que eso no era cierto? Lo correcto sería que te borren del listado, que te bajen totalmente, o sea, como si nunca hubieras estado arriba, aparecido ahí. Lo que hacen no es eso, sino es que te sacan de esa lista y te meten a otra, que son precisamente los contribuyentes que desvirtuaron. Pero eso en realidad sí te llega a generar o te puede generar un daño reputacional. ¿Por qué? Porque si eres una empresa a lo mejor transnacional o con un tema de compliance muy estricto, tú dirías, oye, pues mira, de contratar a esta persona que, pues ve a saber si tenía razón o no, pero ya salió en la lista, mejor me voy con otra opción. Oye, pero fíjate que estoy en la de desvirtuados porque le gané. Pues sí, pero yo ya no quiero. Y me ha tocado casos así. Cuando en realidad lo que debería pasar es decir, ¿sabes qué? Pues me ganaste, bórrese, así como varita de mágica, bórrese de todas los listados y las plataformas y los buscadores de Internet, ¿no? Entonces, yo creo que finalmente sí es un tema bien importante que las autoridades deberán de considerar en su momento con el tema del derecho al olvido. Es algo que además, como te decía, son cosas que ya estamos viviendo día a día y que a lo mejor no tenemos muy claro de que eso se trata de un derecho humano digital, porque pues, no somos tan técnicos todos en esa parte, pero sí sabemos que hay un tema que se tiene que arreglar y bueno, en este caso técnicamente, pues, los amigos ya sabrán que se trata del derecho al olvido. Ok, un poquito haciendo un resumen de los tres por ahí derechos que hemos estado platicando. Cada uno tiene su diferente tiempo, cada uno tiene su diferente normatividad local o generada en una cuestión reglamentaria de diferentes cosas. O sea, de todo el listado que dijiste, estamos hablando que también cada uno trae su propio paso y hay que analizarlo y hay que ir profundizando cada uno de los temas que por obvias Sí, razones, por la cuestión de la transmisión de esta entrevista, pues obviamente no nos va a alcanzar a dar todos y que estamos hablando, en mi punto de vista, creo que de los más importantes porque son de los que pueden ser un poquito más comunes o frecuentes. Para sí. esto voy a pasar a otro. Ya hace algunos años, la cuestión de las famosas firmas electrónicas, en la cual en lugar de estarlo haciendo ya en una cuestión de la mano y que lo pueda yo estar firmando, ya tenemos ciertas pues, cuestión de logística, en una cuestión de incorporarlo, temas digitales en un archivo que puede ser como lo estén denominando aquí en México, .key.ser, que es lo que conforma la famosa fiel firma o fea, como se llama en diferentes lados, y que Uh-huh. hemos sido punta de lanza en varios países
o digamos, de Latinoamérica en justamente este tipo de tecnología. Justamente estamos hablando de cambiar algo físico que tenemos el día de hoy a convertirlo en algo digital. ¿Esto entra en la cuestión de derechos humanos? Sí podría entrar, no como tal, o sea, el derecho a tener una firma digital no es un derecho humano, pero sí forma parte de un derecho humano que es la identidad digital. ¿Por qué? Porque para tener identidad digital, pues debemos tener una firma electrónica, entre otras cosas. No es obligatorio, pero es muy recomendable. Ahora, hay que distinguir entre identidad e identificación. Es diferente. La identidad la tenemos por el hecho de ser personas. Es uno de los derechos. Por eso nos dan un acta de nacimiento. Y por eso después todos tenemos CURP. Pero estoy hablando ya de México, ¿no? En otros países pues tienen su cédula de identidad. Pero también es importante ver que la identificación es una forma en la cual yo manifiesto, expreso y demuestro ante terceros mi identidad, porque ahí demuestro que yo soy yo. Por eso ahora nos dan tantos números y tantas cosas, ¿no? Que la como clave para distinguir a un Juan Pérez López de otro Juan Pérez López, por ejemplo. Pues tenemos una firma electrónica avanzada, una ley que la regula y un reglamento. Tenemos una firma electrónica de doble nivel, que es esto del archivo SER y el archivo KEY que tú mencionas, el certificado y la llave, que además se compone adicionalmente de un usuario y una contraseña, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Lo que sucede es que hay, fíjate que, y te adelanto un poquito a de lo que se comentará, yo creo que bastante después de septiembre, el senador, pero ya lo hice senador, ya es diputado, el diputado Javier Hidalgo presentó una iniciativa de ley para reformar la Ley General de Población en un capítulo nuevo, que es la parte interesante. Originalmente esa había sido presentada, pero para un tema de que fuera una ley nueva, la Ley General de Identidad y Ciudadanía Digital. Posteriormente decidió que era mejor incorporarla como un capítulo nuevo a la ley. Esta identidad digital se compone básicamente de una cédula de identidad digital. La cédula de identidad digital la vamos a traer nosotros en nuestro teléfono, en nuestro dispositivo electrónico, y nos va a ayudar para identificarnos precisamente en todos los trámites gubernamentales de entrada, de cualquiera de los tres niveles de gobierno. Eso sí, no importa qué nivel de gobierno sea, si federal, estatal o municipal, ¿no? Y un punto bien importante es que se va a componer de los elementos que actualmente tiene nuestra CURP, es decir, el lugar de nacimiento, el día de nacimiento, si somos hombres o mujeres, algún dígito verificador también por ahí que deberá de tener. Además de eso es lo obligatorio. Adicional a eso, cada persona le podrá poner lo que quiera. ¿A qué me refiero? A lo mejor si eres persona física con actividad empresarial, pues pides muchas facturas y muchos comprobantes, ¿no? Entonces, pues valdría la pena que le incorporaras tu RFC. A lo mejor si eres una persona, vamos a pensar, con alergias o este tipo de problemas médicos, le vas a incorporar tu historial médico que está en el IMSS. Si haces licitaciones públicas, le puedes incorporar temas también de compras y ventas públicas. O sea, cada quien según la necesidad le va a poder incorporar cosas de más. ¿Sí? Y también las puedes quitar en el momento que tú quieras, porque hay un derecho al olvido también contemplado dentro de esta iniciativa. ¿Esto qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a que ante terceros, sean públicos o privados, finalmente podamos tener una identidad digital que pueda funcionar. Esto quedaría, y yo espero que quede aprobado antes de diciembre. Obviamente llevará algún tiempo el hacer las modificaciones tecnológicas, pero si te das cuenta, también esto se robustece por un tema. Tiene que haber una seguridad en esa identidad digital. ¿Qué pasa si pierdo mi teléfono, no? Se va mi cédula y cualquiera la usa. Obviamente hay candados, certificados de doble nivel, esos temas de seguridad de dos pasos, que es que te llega un código a tu teléfono, etcétera, o a un correo, ¿no? Todo eso se tiene que ir haciendo. Pero una característica bien importante es la firma electrónica. En muchos de los temas ya tienes no nada más que identificarte con la cédula digital, tienes que poner tu firma electrónica. Entonces es un doble sistema de seguridad, porque finalmente la firma, como te decía, pues forma parte eminentemente del tema de la identidad digital. Ok, David, ahí déjame decirles a la gente que nos está viendo
que se suscriba al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas, que justamente estamos subiendo este tipo de contenidos que creo que les puede llegar a servir. Estamos hablando que es legal, contable, administrativo, y que también le den por ahí la cuestión de like a la página de Facebook. Créanme que lo que estamos buscando es generar una comunidad de conocimiento que te ayude justamente en tu día a día y, como lo dije hace ratito, tal vez no es una cuestión de profundizar, pero sí es un poco de compartir y que sepas qué es en lo que se tiene que investigar o qué es lo que tienes que tener tú para poder, pues ahora sí que de acuerdo a tus propias necesidades, el poderte involucrar en la cuestión de los temas. Como el día de hoy que tenemos al doctor David Merino, especialista en lo que se está platicando ahorita de todo lo que sería lo que es el derecho digital. Oye, David, por ahí vi que me estabas mostrando un libro, pues, avéntate el comercial de una vez, que está, va para su tercera edición. Sí, fíjate que estamos contentos. Sacamos este que es Introducción al Derecho Tecnológico hace ya un par de años. Ha ido despacito porque ha sido una edición, pues un poco le llaman edición de autor, ¿no? O sea, básicamente es cuando tú lo sacas y tú lo haces. Está ahorita en revisión editorial, porque obviamente hubo algunos cambios legislativos y hay que ponerlo al día. Pero tenemos también por ahí una oferta. No sabemos si se vaya a concretar, nosotros esperamos que sí. Y una editorial, lo comento, es de Thomson Reuters, para poder ver este libro y el nuevo, que propiamente ya está en corrección de estilo, que es el de Introducción a los Derechos Humanos Digitales también. Entonces, estamos contentos, ya una tercera edición de un libro, pues ya quiere decir que a la gente le gustó. Es un libro que está pensado para que los ingenieros aprendan derecho y los abogados aprendamos ingeniería. No, obviamente toda, ni todo el derecho ni toda la ingeniería, pero para poder tener un poco más de nociones uno y el otro, respectivamente. Y afortunadamente ha tenido buena aceptación por parte de ellos. Mira, yo que ya tuve la fortuna también de leerlo, o sea, justamente ahí se amplía más la cuestión de la firma digital, cómo se hace, cuáles son Sí. las características, o sea, creo que es un libro ya de consulta que puede ser utilizado ya ahorita en una etapa formativa de los estudiantes y lo aconsejo que al final de cuentas lo pudieran tener a la mano o que lo pudieran conseguir. Y si no, de todos modos, ya después yo veré la forma de poderme hacer de algunos libros para podérselos aquí obsequiar a la gente que nos está viendo. Pues te David. propongo algo, si tú me lo permites. Ujú. Mira, no tengo ahorita muchos de estos, porque te digo que ya no sacamos los nuevos por el tema. No es que esté desactualizado, quiero aclarar. O sea, el tema es de 3 meses para acá. Que el tema es que con lo del COVID, pues obviamente se empezaron a actualizar muchísimos temas en materia digital. Entre ellos, por ejemplo, ahorita el Congreso tiene presentadas sus iniciativas para poder sesionar a distancia. Sociedades mercantiles, pues tampoco la ley contempla que puedes hacer sesiones de asamblea por Tema digital. videollamada, ¿no? Con muchísimo gusto. Sí, con muchísimo gusto te puedo proporcionar un par, porque sí tengo todavía unos 4 o 5 para quedarme yo con unos 2. Y te los hago llegar con mucho gusto para que los amigos que estén interesados, pues ya bajo la dinámica que te parece bien. Sí, me parece muy bien. Muchas gracias, David, por esta aportación que estás haciendo. Y tú que nos dijeras también algún otro, pues ahora sí que derecho humano digital que creas que es importante mencionarlo el día de hoy. Bien, uno de los derechos ahí interesantes que tienen que ver, además es en materia laboral, es todo el tema de jornaleros digitales. Es un término que acuñó la Organización Internacional del Trabajo y que se refiere a estas personas que trabajan generalmente de forma independiente, haciendo cosas o temas relativos a las aplicaciones digitales. Es decir, las personas que teclean código en su casa, precisamente para las aplicaciones, las personas que reparten comida, los conductores de auto que trabajan a través de aplicación, que son personas que no tienen derechos sociales, no tienen seguridad social, no tienen un salario, pero que sí realizan una actividad y dependen económicamente de la plataforma. Y obviamente cada plataforma tiene una relación muy particular con ellos, ¿no? Bajo esquemas cada quien diferentes. Entonces, se vuelve muy interesante el ver cómo estas plataformas van a retomar estos conceptos de jornalero digital que así le pusieron
y que tiene que ver básicamente con la forma de adaptar los trabajos nuevos, porque son trabajos nuevos que hace unos años no existían, con la parte tecnológica y hasta dónde llega la responsabilidad de la empresa para con estas personas. En la Ciudad de México hay un proyecto de ley que se llama Ley de Trabajadores No Asalariados y que es muy interesante ver cómo van a retomar este tema, ¿no? De los trabajadores jornaleros digitales que les llaman, que básicamente pues, son trabajadores no asalariados a este momento. Sí, que son más considerados en un tema de un emprendimiento o así que independiente y que han visto una forma de generar un recurso por medio de las plataformas, pero como bien comentas, al ser plataformas que ni siquiera pueden estar aquí en México, hay algunas que sí, pero hay algunas que al final de cuentas están en el extranjero. ¿Cómo puedes regularlo cuando es un trabajador mexicano? Que puede ser con una cuestión, entre comillas, muchas veces por honorarios, que al final de cuentas realmente no es un tema de honorario, porque hay una subordinación, es identificarlo y al final de cuentas que tienen ellos su derecho y que qué bueno que realmente se está haciendo porque yo pues, creo que es muy sabido por todos que en el caso de los taxis por medio de aplicación, el dueño del vehículo a veces no lo es el que lo trabaja, sino el que lo trabaja es una persona que es el chofer y al final de cuentas se están generando vínculos de subordinación aparte de la propia plataforma. Entonces creo que sí es muy importante que esos nuevos trabajos, como lo estás comentando, se empiecen a regularizar en una cuestión de la ley y que los pueda contemplar porque muchos de nosotros vamos a terminar llegando a este tipo de plataformas sobre que para los que lleguen a ver por ahí ciertos canales de televisión, estamos hablando que hay muchas aplicaciones que ya el día de hoy pueden estar prestando un servicio y al final de cuentas deberían de estar regulados justamente por estos nuevos trabajos. Sí, 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 sí. Vienen cosas muy interesantes, tanto a nivel tecnología como a nivel jurídico. Obviamente dentro del tema de impuestos, pues habrá que estar muy al tanto. Recordemos que los impuestos digitales que ahorita se tienen, realmente para mí lo único que sí es digital es el IVA y con sus asegúnes, porque pues el IVA ya existía, ¿no? Pues el IVA por prestación de servicios. Realmente el impuesto digital por tradición que es este impuesto directo que se tendría que poner a la ganancia o utilidad o ingreso, dependiendo cómo lo queramos ver, que pueda tener una plataforma, ese no se ha implementado en México todavía. El que se tiene es una retención a los terceros que trabajan para ellos, pero es una cosa diferente. Entonces habrá que estar también atento, ver cómo va evolucionando esto. Y bueno, pues yo siempre estoy aquí a las órdenes para poder platicar contigo y con los amigos con muchísimo gusto, ¿no? Pero yo creo que sí te voy a estar buscando en otras oportunidades porque hay muchos temas todavía que creo que nos podrías dar una pauta y que también por la cuestión de los tiempos, bueno, no alcanza a veces para poderlos platicar. Eh, lo que le vuelvo a decir a la gente que nos está viendo, los invito a que se suscriban al canal de Rodrigo Ramírez Venegas y que le den like a la página de Facebook. También que nos sugieran temas en los comentarios y nosotros traemos expertos, gente que realmente sabe de la cuestión del tema, como el día de hoy que nos acompañó mi gran amigo, el doctor David Medino. Muchas gracias, David. Muchísimas gracias, que estoy a las órdenes de todos y que ha sido un gusto el que me hayas invitado a platicar contigo aquí en tu programa. Bueno, desde la distancia te mando un fuerte abrazo a esta tía, a tu esposa, a tu niña, que todo esté bien. Y como lo dije, eres una persona que inspira y muchas gracias por haberme aceptado la cuestión de la invitación. Al Estamos, contrario, estoy para servirles. Un abrazo. Hasta estamos en luego. contacto. Saludos. Bye. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día, apriétale aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar like a esta lista, que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal. Suscríbete.